que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior comenzamos a hablar acerca del matrimonio en Cristo. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Así como Dios tiene un diseño para la familia, la base del diseño es el matrimonio. Y la base del entendimiento está en lo que nos relata Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, en donde el apóstol muestra cómo es la estructura y el relacionamiento en el matrimonio en Cristo. 2. La palabra matrimonio proviene del latín que es matrimonium. Esta palabra nace de la unión de matre, que significa madre, y el sufijo monium, que denota la condición o el estado, por lo que la palabra matrimonio se origina del estado o la condición de ser madre. 3. El uso del término matrimonio se remonta a la antigua Roma. Ya en las leyes de las 12ª tablas, alrededor del siglo V a.C., ya se hacía referencia a las normas que regulaban la unión conyugal. En la sociedad romana, el matrimonio era una institución fundamental con implicaciones legales, sociales y religiosas, aunque sus formas y rituales evolucionaron con el tiempo. 4. El diseño de Dios del ser humano, en Génesis capítulo 1, nos habla de un ser humano que tenía dos partes unidas en un solo ser, es decir, un ser compuesto por una parte macho y otra hembra, por lo que se desprende que la mujer estaba contenida en el ser humano inicial, es decir, en Adán, y cuya palabra significa que fue tomado de lo terreno, y la base de esta palabra que es Adama, que significa tierra, nos muestran que en el diseño Adán fue tomado a partir de todo lo creado en la tierra y que contenía estas dos partes. Adán es de la tierra y para la tierra. Por eso Pablo dice que en Adán son los terrenos y en Cristo el postrer Adán o el último Adán es celestial y vienen los celestiales. En 1 Corintios capítulo 15. Y quinto y último, Dios vio que el ser humano, Adán, entendió que no tenía ayuda. Decide entonces meter en el quirófano de Edén a Adán y de su costado sacar a la una, la parte hembra, y formar con esta materia la varona, la eser kenegdo, que en hebreo significa complementaria o complemento o su opuesto. Como dijimos en el episodio anterior, el diseño de Dios no contempló originar ni las ideologías machistas y menos feministas. Pero debemos entender originalmente cómo las cosas fueron hechas. Por ello que hay que escarbar en el relato partiendo por encontrar el significado de las palabras hebreas. Por esto que la mujer no fue tomada de una costilla, tampoco fue formada como una segunda creación, menos creada para ser un ayudante bajo el mandato de Adán, y hablando de Adán como un rango superior. Todas estas ideas han contaminado el pensamiento por milenios. Por eso que Pablo pone las cosas en equilibrio al decirnos, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, en lo que nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28-29. Si entendemos bien el diseño, Dios le dio la jurisdicción a ambos, pues ambos estaban juntos en Adán, en lo que nos dice el relato de Génesis capítulo 1. El ser humano que fue creado en igualdad de condiciones, por lo que al separarlo en dos partes, en macho y hembra, las responsabilidades fueron las mismas. Pero aquí me quiero detener un momento. Génesis capítulo 2 nos dice en el relato, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él,
porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 en la versión cuarta de la Biblia textual. Por otro lado, el relato nos dice más adelante en el mismo capítulo 3, dialogando la serpiente con la mujer, y dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, en la versión cuarta de la Biblia textual. Noten, mis hermanos, lo que la mujer dijo: no comáis de él ni lo toquéis. La orden que escuchó el hombre en el capítulo 2, quien a su vez la transmitió mal a su mujer, ella le agregó al mandamiento algo que no estaba. Dios jamás le dijo al hombre: no la deben tocar, por lo que ella malinterpretó el mandamiento. Y la serpiente usó su astucia y la engañó, pues vio en ella que no había firmeza en su convicción, lo que denota que el hombre no traspasó la gravedad del asunto, menos la seriedad del compromiso con Dios. Ella procedió a comer ante la dubitación, y el hombre, al ver esto, no le dijo nada, no le reclamó, ni la increpó. Es más, comió él también del fruto. Estos detalles, mis hermanos, son importantes de entender, porque Dios, al castigarlos o al aplicar el juicio sobre este matrimonio, el castigo fue proporcional a la falta. Lo primero es que ambos fueron contaminados. Ambos pasaron a ser mortales, pues la muerte entró en ellos, porque hasta antes de eso, ni el hombre ni su mujer morían, por lo que el fruto les quitó la inmortalidad que tenían. Y desde ese día, desde el día que comieron, comenzaron a morir. Y en cuanto al castigo del hombre, en el huerto él cuidaba y administraba. La labranza era tema fácil en el huerto, pero el castigo fue que no solo la tierra le produciría espinos y cardos, sino que le costaría esfuerzo y hasta con sudor. La tierra fue maldecida por causa del hombre, según lo que nos dice el relato de Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. A la mujer, el castigo fue tener hijos con dolor. Su alumbramiento le iba a causar sufrimiento. Y debido a que ella malinterpretó el mandamiento, le añadió cosas al mandamiento que no tenía. La autonomía de gobierno de la mujer fue supeditada al marido, pero no en el ámbito que el marido la va a subyugar, sino que las decisiones serían validadas por el marido. En Génesis capítulo 3, versículo 16, hay dos palabras importantes de destacar en el paleo hebreo que fue escrito este libro: la palabra teshuká, que se traduce como deseo, y la palabra machal, que se traduce como mandar o gobernar. Por siglos fue materia de controversia el término teshuká y se relacionó en un sentido orientado a lo sexual o al deseo pasional, por lo que dio pie a que la mujer fuera tratada como objeto sexual por muchos siglos. Sin embargo, con la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego koiné, trabajo que fue realizado por los propios judíos en el año 250 a.C., el término se suavizó más para dar una idea más clara que teshuká. El término griego fue apóstrofe, cuyo significado es volverse a él o dependencia de él, por lo que la frase se interpretó más como hacia tu marido te vas a volver y dependerás de él, en un sentido más amplio que un deseo pasional. ¿Me van siguiendo? Para el caso de machal, la Septuaginta tradujo el término como Kyrie Usei,
cuyo origen es Kyrios, que significa señor o señorío. El término más amplio de esta palabra es el dominio, pero no de un ejercicio de obligación del dominio, sino que él lleva la responsabilidad. Él gobierna, pero en dependencia. Entendamos que la mujer malinterpretó y añadió cosas al mandamiento que no estaban, por lo que eso dio pie a un fundamento débil en ella. Con eso la mujer condicionó a que su esposo tome las decisiones y ella deberá ponerse de acuerdo para tales efectos. En el relato no se castiga lo entregado por Dios. Noten los detalles, por favor. Dios no se retracta de la bendición. Dios nunca le quitó la bendición ni al hombre ni a la mujer. Es más, ambos deben ser fructíferos. Ambos deben ahora gobernar. Ambos deben cuidar lo entregado por Dios. Solo que el gobierno de la mujer se ve restringido y le traslada la responsabilidad al marido, quien debe asumir toda esta responsabilidad. ¿Lo vas entendiendo? Si te fijas en la caída del hombre, Adán no asume la responsabilidad del acto. Él guardó silencio y además culpa del hecho a Dios al decir: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí, según lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 12. Adán se atrevió, hermanos, a culpar a Dios, y aquí vemos cómo el hombre desconoce su parte en los hechos. Se desconecta de la mujer y deja a ella como la culpable de todo, cuando el propio hombre había reconocido en el capítulo anterior, el capítulo 2, versículo 23, que ella era la varona, que le pertenecía, que había ella sido tomada de él, que eran uno para el otro. En Génesis capítulo 2, versículo 23 dice: esta ahora es hueso de mis huesos. Esa fue la expresión de Adán. Y carne de mi carne. Adán había aceptado y reconocido que su otra mitad le pertenecía, era parte de él, y era la parte que Elohim sacó de él. Pero el pecado, al entrar en Adán, lo corrompió inmediatamente. No asumió la culpa y su responsabilidad de los hechos. Era deber de Adán mantener claro el mandamiento, porque él lo recibió primero. Dios saca a la mujer de la responsabilidad del gobierno y traslada ahora la responsabilidad al hombre. Ante Dios, éste debe asumir las consecuencias. En vez de ejercer un dominio, debe aprender a gobernar, no como él quiere, sino con la responsabilidad que es entera de él, y por ende debe aprender a confiar sus decisiones en su ayuda complementaria, su mujer. ¿Lo van entendiendo? Si bien podemos ver sacrificada la autonomía y gobierno de la mujer, el hombre, con lo que el Señor le pone en sus hombros, debe asumir, como dije, toda la responsabilidad. Y además de eso, hermanos, deberá responder a Dios por sus actos, por los de su mujer y por los de su casa. Las mujeres no han visto que lo que supuestamente se traduce como subyugación, en realidad la libra a ella de la responsabilidad, porque el hombre debe responder por las decisiones debido a que Adán no asumió la desobediencia del mandamiento. Ahora, hermanos, si examinamos las Escrituras, nos daremos cuenta de que Dios nunca quiso este desbalance entre hombres y mujeres. Por ende, se valió de muchas mujeres e incorporó algunas, incluso hasta en la genealogía de David y del propio Jesús. En el corazón de Dios, hermanas, no estaba la subyugación, y por eso tenemos un número de casos importantes como los que detallo a continuación, partiendo por Eva, que fue la madre de la humanidad, compañera creada en igualdad, en lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Sara, la esposa de Abraham, matriarca de Israel, madre de Isaac, a pesar de su esterilidad, en lo que tenemos en el relato de Génesis capítulo 17, 15 al 19 y Génesis capítulo 21, del 1 al 7. Agar, una mujer egipcia, madre de Ismael, vio a Dios, el Roy, en lo que dice Génesis capítulo 16, versículos 7 al 13. Rebeca, mujer de iniciativa que asegura la bendición para Jacob, en Génesis capítulo 24, versículo 27.
Lea y Raquel, madres de las tribus de Israel. Génesis capítulo 29 y capítulo 30. Miriam, la profetisa hermana de Moisés, que fue líder en lo que nos relata el libro de Éxodo, partiendo de Éxodo capítulo 15, versículos 20 al 21. Séfora, la esposa de Moisés, salva a Moisés en un momento crítico realizando la circuncisión en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Débora fue jueza y profetisa, lidera a Israel en la guerra en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Yael mata al general Sisara para librar a Israel, Jueces capítulo 4, versículo 17 al 22. Ruth y Noemí, Ruth que era moabita, leal, que entra en la genealogía de David gracias al ejemplo de Noemí, y por supuesto es parte de la genealogía de Jesús. En el libro de Ruth nos detalla su experiencia. Ana, la madre de Samuel, mujer de fe que ora y le entrega a su hijo a Dios, y todos sabemos lo grande que fue el profeta Samuel, y eso está en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Abigail, la mujer sabia que evita una tragedia y luego se convierte en esposa de David, en 1 Samuel capítulo 25. La mujer de Sunem, que hospeda a Eliseo y recibe la promesa de un hijo, en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 8 al 37. Hulda, la profetisa, mujer de Salum, profetiza que iba a venir la ira de Dios, que iba a venir de parte de Dios como castigo, pero también autentica el libro de la ley encontrado. Esther, que fue reina y que salva al pueblo del exterminio, según lo que nos dice el relato del libro de Esther. ¿Y por qué no hablar también del modelo de una mujer virtuosa, tal como lo detalla el proverbista Salomón en Proverbios capítulo 31 del versículo 10 al 31? Estas 18 mujeres del antiguo pacto son fiel reflejo de cómo Dios usó a la mujer en diferentes épocas y situaciones para influir en los acontecimientos que se alinearon al propósito de Dios. Es importante, hermanos, sacar a la luz estos ejemplos para derribar todo pensamiento feminista o machista que pudiese estar en la hermandad con referente a alguna supuesta injusticia de Dios con la mujer. Y si vemos los ejemplos que además tenemos en el nuevo pacto en Cristo, nos vamos a encontrar con cosas impresionantes como las siguientes. Partiendo de María, la madre de Jesús, la madre del Mesías que había de venir, una joven mujer, modelo de fe y de obediencia, tal como nos muestra Lucas capítulo 1 y el capítulo 2, y Juan capítulo 2. Elizabeth, su parienta, que fue la madre de Juan el Bautista, que además profetiza al ver a María, Lucas capítulo 1, versículos 5 al 80. Ana, la profetisa que estaba en el templo, reconoce al Mesías en el templo, en lo que en el relato nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. María Magdalena, que fue una fiel seguidora de Jesús, fue la primera testigo de la resurrección del Cristo, en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, y Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Marta, la hermana de Lázaro, amiga cercana de Jesús y testigo de los milagros, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, y Juan capítulo 11. María, la hermana, ambas dos de Betania, ungió a Jesús con perfume con un acto profético, en lo que nos relata Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. ¿Y por qué no hablar de la mujer samaritana, que no sabemos su nombre, pero fue la primera evangelista para los samaritanos, según lo que nos relata Juan en el capítulo 4, versículo 1 al 42 del Evangelio? Susana, que apoya económicamente al ministerio de Jesús, una mujer que está tras bambalinas, tal como nos dice Lucas capítulo 8, verso 3. Y Juana, también esposa de Cusa, hace lo mismo que Susana, mujeres de alto rango que apoyan económicamente el ministerio de Jesús, según lo que nos dice también Lucas capítulo 8, versículo 3. La mujer con flujo de sangre, una mujer de alta sociedad que gastó todo su dinero y todas sus posesiones, al final llega al Señor convencida y muestra cómo la sanidad es de parte del Señor, en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. La mujer sirofenicia, una mujer que pide con fe la sanidad de su hija y que el Señor se la concedió, en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30.
María, la madre de Santiago y José, seguidora de Jesús, presente también en la crucifixión. Ella es testimonio vivo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Esto está en Mateo capítulo 27, versículo 56. Ya en la iglesia primitiva tenemos mujeres como Dorcas o Tabita, discípula famosa por sus buenas obras y su caridad, en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Lidia, la primera mujer convertida en Europa y fundadora de la iglesia en su casa en Filipos, Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. Priscila, junto a su esposo Aquila, maestra de la fe, ayudó a Apolos a entender mejor el evangelio, según lo que nos relata Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, y Romanos capítulo 16, versículo 3. Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, mensajera de Pablo. Se supone que ella llevó la carta a los romanos. En Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Junias o Junia, mencionada como una notable entre los apóstoles. Romanos capítulo 16, versículo 7. Loida e Eunice, abuela y madre de Timoteo, ejemplos de una fe genuina en el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5. Estas 20 mujeres fueron piezas cruciales en el Evangelio y en la expansión del mismo. Y quiero destacar de estas mujeres a María Magdalena como la primera testigo de la resurrección. Un hecho que fue asombroso porque en ese tiempo, hermanos, el testimonio de una mujer no era considerado válido en los tribunales. Pero el Señor quiso que ella fuera portadora de esta buena noticia. Y el Señor la comisionó a ella para que enviara el mensaje, según lo que nos dice Juan capítulo 20. Priscila, la esposa de Aquila, ella enseñó la doctrina a hombres, por ejemplo a Apolos, lo que nos muestra que las mujeres también ejercían la enseñanza en la iglesia. En Hechos capítulo 18, versículo 26. Febe, que fue diaconisa, fue una servidora oficial de la iglesia. Y probablemente los historiadores dicen que fue la portadora de la carta a los romanos. Una misión de enorme confianza y responsabilidad en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Junia es llamada notable entre los apóstoles, en lo que nos dice Romanos capítulo 16, versículo 7, destacada por el propio Pablo en la carta a los romanos. Muchos estudiosos afirman que era una mujer apóstol, lo que rompe además los prejuicios tradicionales de que el rol del apostolado debe ser solo de un hombre. Y Lidia, una mujer pudiente, fue líder de la primera comunidad cristiana en Filipos, y eso lo detalla Hechos capítulo 16. Todos y cada uno de estos ejemplos, hermanos, nos demuestra que en el corazón de Dios y su justicia siempre estuvo en equilibrar la balanza. Por eso que hoy podemos tener fieles hijas del Señor operando en roles cruciales en la construcción del cuerpo de Cristo, porque en el Señor no hay diferencia entre hombres y mujeres. Espero con esto, sobre todo a mis hermanas que me escuchan, que Dios no hace acepción de personas. Dios nunca quiso degradar a la mujer, pero en vista y considerando que la mujer puso algo que en el mandamiento no estaba, Dios tomó medidas. Pero a pesar de eso, Dios se encargó, a través de toda la historia escrita en las Escrituras, que la mujer tuviese un papel preponderante. Oremos al Señor. Amado Dios, cuán importante es ver esta cantidad de ejemplos que hemos visto tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, que nos reflejan cuál es tu corazón para con las mujeres, cuál es tu corazón para con las hermanas, que nos reflejan tu gracia, Señor, derramada con nosotros, que nos reflejan el propósito, Señor, de tu amor para con tu iglesia. Señor, te doy gracias porque estos ejemplos refuerzan, Señor, no solo una buena intención de equiparar las cosas en estos tiempos, sino que también mostrar que tu gracia siempre estuvo presente y que lamentablemente el hombre a través de la historia ha hecho mal uso de lo que tú, Señor, también dijiste. Las malas interpretaciones, incluso en las congregaciones, han llevado, Señor, a este desequilibrio que no está en tu palabra. Al contrario, vemos a un Pablo equiparando las cosas, poniendo las cosas en un justo nivel y en un justo rol para cada uno de los creyentes
que son discípulos del Señor. Te agradezco, Señor, porque hay luz en esta hora de la Escritura para poder decir con autoridad que en tu corazón jamás estuvo propiciar ideologías para la humanidad, pero es el propio hombre que en base a la corrupción del pecado en él ha tomado y ha malinterpretado las cosas para ejercer un dominio que no le fue lícito, sino que no ha hecho las cosas conforme a lo que tú le dijiste y lo que tú ordenaste. Por eso yo hoy te pido, Señor, consuelo, paz, gozo y salud y paz para mis hermanas que escuchan este programa, para que, Señor, haya libertad, un buen entendimiento y una gran apertura, una gran disposición a escuchar lo que viene en los siguientes episodios, porque el matrimonio en Cristo es un diseño glorioso que hoy podemos disfrutar quienes estamos como discípulos y somos parte del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a poder trasladar la gloriosa arquitectura de tu diseño para estos tiempos a cada uno de tus hijos. Y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amados, los invito para nuestro siguiente episodio para seguir conversando de este fascinante tema del matrimonio en Cristo y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu